Hola chicos, Eh, vamos a ver el tercer tema en el cual vamos a ver a nuestros amigos que no tienen mar, a los bolivianos y la etapa de gobierno donde estuvo Evo Morales, que es una etapa muy interesante porque, bueno, ya lo verán, vamos a iniciar. Antes de empezar con las dudas, quiero aclarar una situación. Eh, yo pensé que a ustedes les iban a pasar un formato donde nosotros los maestros habíamos puesto las actividades y el valor de cada una. Creo que no fue así. Entonces, nada más quiero aclarar que el valor de cada uno de los exámenes que estamos haciendo por semana es de 1.4 puntos. En su conjunto, los 5 serían 7. Si ustedes sacan un 10 en todos los exámenes, ya tienen un 7 de la calificación final de este parcial. El otro 30% nos pidieron que lo reserváramos para hacer un trabajo final, pensando en que vamos a regresar en el mes de junio a clases, cosa que lo dudo. Pero bueno, ahí está, ¿no? Nada más es esa aclaración, que cada uno de los exámenes que ustedes están realizando vale 1.4 de la calificación final del parcial. No se confíen, porque estoy viendo que varias personas están teniendo resultados muy negativos. Hay otros que de verdad los felicito porque llevan muy buenas calificaciones en los dos exámenes. Entonces empezamos. La primera pregunta que me pusieron es una pregunta que es muy fuerte, ¿no? En Venezuela hay democracia. Te lo voy a contestar con un ejemplo en México. La semana pasada yo veía con los chicos de cuarto el tema del PRI, la historia del PRI como partido hegemónico. Eh, y yo diría que es algo similar a esa historia con Venezuela. En el papel sí hay democracia, porque lo dicen las leyes, pero en la práctica no hay democracia. Si ustedes se fijaban en el PRI dominaba todo. El PRI era ese partido que ganó todo y que tenía el control de todo. A pesar, incluso se le llegó a acusar en varias ocasiones de fraude, ¿no? Había esta situación de embarazo de urnas. El embarazo de urnas es un concepto que usamos en ciencia política, sí existe, donde se mandaba gente a votar, como no había credenciales para votar en aquella época con fotografía, pues hagan de cuenta que a lo mejor Denise la mandaban con su credencial y se convertían el día de la elección en 10 personas diferentes y la mandaban a 10 lugares diferentes a votar, pero era la misma, era Denise la que iba a votar. Entonces, pasa lo mismo en Venezuela. En Venezuela sí hay elecciones, sí salen a votar, pero pareciera que no hay democracia porque todos los mecanismos ahí están medio cochinones. Entonces yo me quedaría con eso, de que sí hay democracia en el papel, pero en la práctica no la hay, porque no hay un cambio, no se ve que por dónde se vaya a hacer el cambio. Creo que la única forma de cambiar en Venezuela va a ser por un golpe de Estado o que se muera Nicolás Maduro, ¿no? Más o menos. La segunda es algo también interesante. ¿El bolivarianismo es lo mismo que el bolivarismo? No. La diferencia está muy pequeñita. Es una pequeña línea. El bolivarismo es, son todas las ideas que tenía Simón Bolívar. Estas ideas de libertad, estas ideas de quitarse los abusos imperialistas, ¿no? Hasta ahí lo dejamos, el bolivarismo. Pero el bolivarianismo ya es otra corriente donde se le anexan las ideas socialistas, ¿sí? Más o menos, o sea, vamos, bolivarismo son las ideas de Simón Bolívar de libertad, pero el bolivarianismo es donde a esas ideas de libertad se le agregan las ideas socialistas, ¿sí? Esa es la pequeña diferencia. Hay autores que lo manejan que son lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Porque el bolivarianismo se le agrega ese toque socialista.
Dice la que sigue, solo como pregunta, ¿cómo es que sin Chávez simplemente se acabó todo? ¿Que no hay como bases con las que se pudiera seguir? Sí hay bases, pero ahí pasaron dos cosas y es algo que también pasa en México y pasa en todo el mundo. A un presidente le basta una sola firma para terminar con todo lo que exista. Todo. Te lo pongo en ejemplo que creo que lo vimos en clase a inicios del semestre. El Seguro Popular. El Seguro Popular era un proyecto muy bueno de Vicente Fox, cuando Julio Frenk era el secretario de Salud, donde se le daba seguridad social, seguridad médica a las personas que no podían tener acceso al IMSS y al ISSSTE. Y había bases. Había un proyecto, una vez entrevistaron a Julio Frank y decía, es que el Seguro Popular fueron 25 años lo que nos tardamos en investigar cómo implementarlo. Y era un proyecto bueno. ¿Y qué crees? Llegó cabecita de algodón y con una sola firma lo echó para abajo. O sea, el presidente, ese es un camino, ¿no? Que un presidente quite todo de un solo jalón. ¿Por qué? Porque simplemente lo hicieron en el periodo neoliberal y los panistas, o sea, por ideas. La otra es por la figura que representaba Chávez, que ahorita me estoy acordando de los videos que no se los mandé, se los voy a mandar, creo que se los subo hoy. Se me fue el avión porque se los iba a subir el día viernes para que tuvieran el fin de semana para reírse, pero no, creo que se los voy a mandar de hoy y ya ustedes saben si los ven o no. Chávez era una persona carismática. Cuando yo estaba en la licenciatura tuvimos dos materias, una que se llamaba Opinión Pública y Análisis del Discurso y otra que se llamaba Mercadotecnia Política. Y una de las principales cuestiones que te enseñan ahí, sobre todo para el manejo de personas, el manejo de figuras, de candidatos, es escoger personas que sean carismáticas, porque el carisma lo que hace es conectar con la gente y va a ser más fácil que tú le llegues a la gente. Si ustedes ven a Chávez, lo van a ver en los videos que les voy a subir hoy. Chávez era muy carismático. De hecho, encontré un video donde cuenta una historia cuando le dio como diarrea o algo así. Les voy a subir ese. O sea, Chávez era carismático, caía bien el hombre. O sea, nomás de verlo caía bien. Maduro es todo lo contrario. Entonces, si tú ya no tienes a la persona carismática, a la persona que provocaba el que toda la gente anduviera detrás del movimiento, tu movimiento va a fracasar. Se va a tardar a lo mejor 3, 4 años en fracasar. Es como la actualidad en México. Toda la gente que votó por Morena no votó por el partido, votó por Andrés Manuel López Obrador. Y el día que Andrés Manuel López Obrador se muera, Morena se va a acabar. O sea, la gente va a dejar de apoyar al movimiento. ¿Por qué? Porque la gente está por el carisma, por el líder que representa Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a pesar de que haya bases, cuenta mucho el personaje que esté al frente del cargo. Una, como ya lo dijimos, porque tiene la capacidad de derrumbar todo como él quiera, y la otra por el carisma, porque pierde, una persona que no tiene carisma no tiene apoyo de la gente. ¿Sí? En el inter de la muerte de Hugo Chávez y la entrada de su vicepresidente a la presidencia, ¿qué pasaba? Nada. No pasó nada porque fue inmediato el pasar el poder de una persona a otra. Además de que Hugo Chávez no se murió inmediatamente, de la noche a la mañana, pues Hugo Chávez ya tenía arrastrando como medio año un problema de cáncer y cada vez eran más grandes los lapsos en los que Hugo Chávez no estaba al frente del gobierno. Entonces su vicepresidente era el que tomaba algunas facultades. Entonces no pasó gran cosa. Ya era algo que se venía anunciando y que, pues bueno, Hugo Chávez se murió, no se murió de la noche a la mañana, fue algo que fue así pasando. Si Hugo Chávez no hubiera muerto, ¿el país seguiría estable? ¿Quién sabe? Es una pregunta que no se sabe por qué. Um, Sin duda el carisma de Hugo Chávez era lo que ayudaba, pero la cuestión económica de Venezuela y en la cual se sentó Hugo Chávez era el petróleo. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita?
O sea, el petróleo, vean, hace 8 días o 15 días, el petróleo estaba en números negativos. ¿Qué quiere decir en números negativos? Que había tanto petróleo en el mundo que ya no había dónde almacenarlo y que te estaban pagando porque fueras a comprar petróleo. O sea, en vez de que tú le pagaras a Pemex $10 el barril, Pemex te daba 3, $4 para que te llevaras el barril, ¿no? Y eso representa muchas pérdidas. Entonces, por eso es una duda si hubiera seguido estable o no el país de Venezuela, porque Venezuela, su economía está fundamentada en el petróleo, es el segundo país con más petróleo, incluso tiene más petróleo que los árabes. Pero vean la bonanza de los árabes y vean la bonanza de Venezuela, ¿sí? Entonces, es muy difícil de responder esa pregunta, pero yo creo que tarde que temprano iba a fracasar el modelo socialista, ya lo hemos visto, el socialismo creo que para aplicarse como gobierno no funciona, para pensar sí funciona, y creo que sí hubiera fracasado, no inmediatamente, pero creo que en este año, sobre todo con lo del COVID, este año hubiera sido el momento en el cual Venezuela hubiera entrado en crisis como la estamos viviendo en México, algo así. ¿A cuántos países se extendió la misión Robinson? Hubo consecuencias. Acuérdense que la misión Robinson era la misión que hablaba de educación, para educar a las personas. Y la misión se realizaba solamente en Venezuela. No es que se haya extendido en otros países. Probablemente hubo algunos, como Bolivia, lo vamos a ver al rato, que tomó algo de ahí, ¿no? Pero que se haya extendido la misión Robinson, no. Solamente sucedía en Venezuela y era una misión que hablaba para eliminar el alfabetismo, ¿sí? ¿Cuánta probabilidad cree usted que México se convierta en socialista y se asemeje a Venezuela? Hijo, pues hay mucha. O sea, no podemos decir que se convierta en Venezuela, ¿no? Porque me acuerdo cuando fueron las campañas electorales que decían, es que México, Andrés Manuel lo va a convertir en Venezuela. Es muy difícil porque son contextos muy diferentes, pero ya lo estamos viendo. O sea, no sé si ustedes ven las noticias, pero el hecho de que el presidente prefiera dar becas, prefiera distribuir dinero a la gente y apoyar a los empresarios, es algo de debatir. ¿Por qué? El presidente la semana pasada decía, los empresarios si van a quebrar con esto del COVID, que los empresarios se hagan responsables. Ok, estamos de acuerdo, pero si un empresario quiebra, ¿a cuántos empleados va a dejar sin dinero? ¿Y esos empleados dónde van a buscar empleo? Si los empresarios no tienen para reactivar su economía. Entonces, mmm, es probable que entremos en una crisis muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, yo platicaba con mi padrino. Mi padrino es un médico, generalmente tiene mucha gente. Y él me decía, dice, es que esto ya se está asemejando a la crisis del 94. Ustedes pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, ¿qué pasó en el 94? O sea, la crisis fue brutal, brutal, brutal. O sea, gente que perdió sus casas, gente que no tenía ni qué comer y que no fue un mes, 2 meses, se extendió durante mucho tiempo, 2 años a lo mejor para recuperarte o 3 años. Y probablemente lo que estamos viviendo no nos alcance el año para recuperarnos. Entonces, que se asemeje a Venezuela, muy probablemente, pero no por la situación política, sino por la situación que estamos ahorita viviendo de la pandemia. Eso sin duda alguna le dio en la madre a todo. ¿Qué opinas sobre el Foro de Sao Paulo? Para los que no sepan, el Foro de Sao Paulo es una reunión, por así decirlo, es un foro socialista en el cual están representados partidos marxistas, partidos socialistas de Latinoamérica. México tiene representación con 3 partidos, que son el PRD, el Partido del Trabajo y Morena. Y es un foro en el cual se reúnen como para ponerse de acuerdo todos los partidos y los gobiernos que tengan fundamentalmente el socialismo de bandera, para ponerse de acuerdo cómo van a trabajar, ¿no? Y me parece que es algo bueno, o sea, todo el mundo lo necesita.
todo el mundo necesita de formas de ponerse de acuerdo para jalar parejo, ¿no? O sea, los médicos tienen su colegio, los contadores tienen su colegio, los abogados tienen su colegio, está el grupo del G20, ¿no? O de los 7, o sea, son estos mecanismos que utilizamos para ponernos de acuerdo y jalar como equipo. Y el Foro de Sao Paulo me parece a mí algo bueno porque es un lugar donde se cambian ideas, donde se ponen de acuerdo para ver cómo trabajar. El problema, como lo hemos dicho durante todo el semestre, es ver si el socialismo funciona como gobierno y ver si funciona en materia económica. Ya lo hemos visto que pues no muy bien, pero el socialismo en cuestión social, en cuestión pensante, funciona de maravilla. Entonces, a mí me parece algo bueno el Foro de Sao Paulo. ¿Crees que el poder corrompe a las personas? Si así es el caso siempre, sí. El poder generalmente corrompe, el poder generalmente cambia a las personas y muchas veces no es porque la persona sea tonta o la persona sea sangrona o la persona sea mamona. No. Hay ocasiones en las que los presidentes tienen que tomar decisiones fuertes, fuertes, fuertes. O sea, vean lo del COVID. Criticamos mucho que el gobierno nos está quitando las entradas de dinero, que el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer. Pero vean la otra parte. Imagínense si no hicieran lo que están haciendo. O sea, es muy complicado que como gobierno te pongas de acuerdo y tengas satisfecha a toda la gente. Es muy difícil. Entonces, vamos, el que cambie o el que corrompe el poder a veces son las circunstancias, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a Andrés Manuel, que su bandera era el combate a la corrupción y criticaba que no, es que mira, fulanito Dios sabe cuántos contratos y demás. Y ellos en su afán de no la corrupción, vean lo que pasó con los ventiladores del IMSS, que le dieron un contrato millonario a un hijo de uno de los pilares de Morena, el hijo de Manuel Bartlett. Se lo dieron de asignación directa y los ventiladores están a sobreprecio. Eso también es corrupción. Y a lo mejor Andrés Manuel puede decir, pero es que él es una persona honorable y demás. Eso es corrupción, ¿sí? Entonces va a depender mucho de cuál sea el enfoque que le quiera dar el gobierno. No me quedó muy claro el concepto de chavismo. Chavismo es el bolivarianismo alrededor de Hugo Chávez, ¿no? Es toda esta ideología política, militar, económica alrededor de la figura de Hugo Chávez. Más nada. ¿Cómo funciona la relación entre la cantidad de billetes y la inflación? Tendríamos que meternos a muchas teorías económicas. Te lo voy a explicar muy rápidamente. Si nosotros ganamos mucho dinero, o si tenemos mucho dinero, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vean ustedes, cuando les dan dinero de la beca, es un dinero que ustedes no tienen en sus bolsas y les dan el dinero de la beca. No falta el que va y se compra una playera, que se compra unos tenis, el que se compra un celular, el que se lo gasta en pisto o el que lo ahorra. Pero generalmente hacemos las primeras, lo gastamos. Entonces pasa lo mismo. Imprimes muchos billetes y vas a tener mucho dinero para gastar. ¿Y qué es lo que nos dicen las leyes de economía? A mayor demanda va a subir el precio de los productos. Vean, por ejemplo, cuando la feria es un lugar, antes de la feria, las cervezas ahí en el perímetro ferial te cuestan la caguama a 60 pesos, ¿no? Vas a la feria y 60 pesos te dan la latita, no te dan la caguama, te dan la lata. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que consume la cerveza. Entonces, a mayor consumo, a mayor dinero, mayor consumo. Y a mayor consumo va a haber inflación en los precios, se va a vender más caro. ¿Sí? Y de igual forma funciona como, por ejemplo, ponte a pensar, cuando las tiendas ponen ofertas, ¿no? Por temporada, llévate la playera a un 60% de descuento.
no es por fin de temporada, es porque no se les vendió. Y al no venderse el producto, se va a hacer más barato para que salga. Entonces, más o menos esa es la relación, ¿no? A mayor billete, a mayor dinero que haya en el mercado, va a haber mayor consumo de productos y va a haber elevación de los precios de los productos, precisamente para aprovechar el que la gente los esté comprando. ¿Sí? La siguiente, la subrayé, me gustaría que hablara más sobre Nicolás Maduro y la situación actual de Venezuela. Eso la subrayé porque va a ser el último tema que vamos a ver, la realidad de los países latinoamericanos. ¿Sí? Entonces, esa la dejamos pendiente para dentro de 2 semanas verlo como tema, como tal. Dice, ¿cómo funcionaba el que expropiara fincas impresas? Tendríamos que ver mucho la legislatura, las leyes que hay en Venezuela. Se supone que las expropiaciones son para bien común, para bien del colectivo. Entonces, él expropiaba fincas para dárselas al pueblo, para crear a lo mejor centros culturales o para crear a lo mejor empresas que le dieran trabajo a la gente. Ese era el fin de las expropiaciones de Hugo Chávez. Esa es la teoría, porque por ejemplo en Aguascalientes hay lugares que te expropian para a lo mejor, no sé, construir la Plaza de las Jacarandas, se me ocurre. Plaza de las Jacarandas, no, Patio de las Jacarandas, que se llama, el que está en lo del Teatro Morelos. Había una finca muy, muy pequeñita de un señor que tenía aparatos ortopédicos, estaba a un ladito, exactamente a un ladito del Teatro Morelos, por la parte de la calle Nieto, que no le quiso vender al gobierno. Sí, el gobierno les compró. Siempre el gobierno te va a dar la opción de comprarte la finca, ¿no? Haces una negociación y ya. Pero el señor no quería. Lo que hizo Carlos Lozano de la Torre como gobernador fue expropiar la finca como bien común para poder construir el patio de las jacarandas. Y el que te expropien significa que el gobierno te va a pagar tu finca o te va a pagar tu pedacito de terreno a como se le dé la gana. Sí, o sea, te pueden dar un precio, generalmente es el precio al valor catastral, al valor más bajo de tierra que hay en la zona. Entonces, así es como funciona la expropiación. Siempre las expropiaciones son para bien del común, ¿sí? Habría que ver la legislación de Venezuela. Lo voy a checar. No entendí el bolivariano, el cómo es que se aplicó y en qué se centra realmente. Creo que ya lo contesté y es una idea que se centra en cuestiones ideológicas, cuestiones políticas, cuestiones económicas, de quitar la supremacía del imperialismo, más o menos. Vamos ahora sí con el tema. Es un tema muy rápido, muy fácil. Eh, Vamos a ver a Bolivia, pero especialmente a Evo Morales. Evo Morales, el fulano que está ahí, que nació en 1959, es el primer presidente no socialista, es el primer presidente indígena en Bolivia, ¿sí? Y es curioso porque la mayoría de la población de Bolivia es indígena y los indígenas siempre habían sido relevados, ¿no? Entonces, Evo Morales se mantiene en el poder alrededor de 13 años, pero él esperaba hacerlo otros 5, en total unos 18, que vamos a ver ahorita qué es lo que pasó ahí, ¿no? Pero hay que quedarnos con eso, que Evo Morales es el primer presidente indígena. La manera de ver al gobierno va a ser con 3 elogios y al final vamos a ver cuál fue el error de Evo Morales. Evo Morales como presidente hizo cosas fregoncísimas, fregonas, dejó un país de primera. ¿Por qué? Porque durante los 13 años de gobierno de Morales, la economía creció, nunca tuvo crisis económica Bolivia. Al contrario, creció en promedio casi el 5% cada año. Y eso es algo magnífico, ya que un país te crezca un 2 o 3% es muy bueno, pero si te llega al 5%, habla de un magnífico manejo de las finanzas del gobierno y de crear oportunidades de crecer económicamente de la población. El Producto Interno Bruto, que es toda esta cuestión de el dinero que se mueve y de las inversiones, todo, fue del 4.2 en 2018. O sea, realmente fue algo muy bueno. La tasa de analfabetismo pasó de 13.3% a 4.7%.
en 2 años. Y al término del mandato del año pasado de Evo Morales lo dejó en 2.4. Y la pobreza pasó de un 60% a un 35%. O sea, la verdad es que fue una manera de manejar muy bueno el gobierno. La siguiente, un estado indígena yo le puse. ¿Por qué? Primero porque fue el primer presidente indígena, de ascendencia indígena, que llegó a la presidencia. Pero segundo, porque logró que se reconociera a los indígenas y hasta cambió la constitución y cambió el nombre del oficial del país. Originalmente se llamaba República de Bolivia, pero Evo Morales cambia la constitución en 2009 y lo pone como Estado plurinacional de Bolivia. Lo que quiere decir es que le da reconocimiento no solamente de palabras, sino en el nombre del país a los indígenas, a los grupos. ¿Y qué significaba que fuera un estado plurinacional? Bueno, que los pueblos indígenas ahora se convirtieran en territorios autónomos, ¿sí? Y cada territorio aplicara sus usos y costumbres a la hora de gobernar. Eso es algo fregoncísimo porque estás dándole mucho valor a las comunidades, les estás dando importancia. Básicamente es darle la oportunidad de que conserven sus orígenes, de que conserven su autonomía y de no molestarlos, ¿sí? Pero esto siempre tenía que ser de manera subordinada a la Constitución. No podían estar por encima de la Constitución. También lo que pasó fue que hubo leyes en contra del racismo y de la discriminación, leyes que funcionan actualmente y que son muy buenas, y que le han permitido a los indígenas y a los grupos vulnerables salir, emerger, para estar casi casi que al nivel de las grandes élites y de las grandes familias que controlaban Bolivia. Hubo un aumento en la inversión en salud y en educación, ¿sí? Lo que generaba esto mismo de que los grupos vulnerables pudieran acceder a buenos servicios. El número 3, el tercer elogio que vemos en Evo Morales es que primero fue elegido en 2006 presidente con el 54% de los votos, una votación muy alta. Generalmente cuando gana un presidente se queda entre el 30 al 40%. Evo logró el 54%. Y además de que le dio estabilidad al país, porque por primera vez Bolivia ya tenía un presidente que terminaba sus periodos presidenciales, porque en 5 años había tenido 5 jefes de Estado. O sea, cambiaban cada año de presidente. ¿Por qué? Porque había muchas protestas. Bolivia es un país donde lo que no les gusta, hacen protestas. Y fue lo que pasó allá. ¿Sí? Y Evo Morales se convierte en una gran estabilidad. Hablábamos de 13 años más o menos de presidente. Pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué quitar a un presidente que había sido bueno? ¿Por qué quitar a un presidente que había dado buenos resultados? Bueno, el error que tuvo Evo Morales fue la perpetuidad. O sea, él parecía que quería ya quedarse ahí de por vida en el puesto. Y eso es mal visto, ¿no? O sea, ¿por qué? Lo primero que hay que tener en cuenta es que él gobernaba, eh, su segundo periodo era a partir del 2016. Y la constitución lo que decía era que solamente podías tener 2 mandatos continuos. ¿Qué es lo que hace Evo Morales? Lanza un referéndum. Un referéndum es esta especie como de consulta que se les da a todos los ciudadanos y se les pregunta. Él lo que preguntaba era, ¿estás de acuerdo en la modificación de la Constitución para aumentar los mandatos presidenciales? La gente le dijo que no. O sea, la gente ya quería un cambio. El 51% de los bolivianos dijeron no, no queremos que haya una modificación en la Constitución para que tú vuelvas a presentarte como candidato a la presidencia. Ahí es el primer punto. La gente le dijo en 2016 no. Después, Evo Morales lo que hace es que pues, él quería ser candidato. Él quería a fuerza ser el candidato
y lo que hace es irse al Tribunal Constitucional para llevar a cabo un argumento donde decía que si no participaba como candidato a la presidencia, se violaban sus derechos humanos. Y efectivamente, nosotros, todas las personas, todos los humanos, tenemos el derecho de votar y ser votados. Es un derecho. Entonces lo que hace es irse al tribunal y el tribunal le da luz verde para sacar la candidatura. Sí, efectivamente, pues bueno, aparte el tribunal era del gobierno, entonces pues, ustedes creen que iban a decir que no al presidente, pero es el segundo punto que hay que destacar, ¿no? Primero, ya la gente ya le había dicho que no en el referendo, no queremos modificación de la Constitución. Él se va al tribunal y dice, bueno, violan mis derechos, yo quiero ser candidato. Bueno, está bien. Y el tercero, y es el grave, se realizaron las elecciones el año pasado. Y en el año pasado, cuando estaban en el conteo, aplicaron la costumbre mexicana de que se cayó el sistema y se hizo un paro de 12 horas en el conteo. Eh, Al siguiente día, cuando se reactiva el conteo, pues ya estaba Evo Morales en primer lugar y Evo Morales ya había el 95% de las actas computadas, o sea, ¿eso qué es lo que te provoca? Te provoca incertidumbre y te provoca que se hizo trampa, o sea, y era de la forma en que él quería llegar a la presidencia. Entonces, esos son los errores que él cometió. Primero que la gente le dijo, no, no queremos modificación de la Constitución, se fue al tribunal y cuando llegó a ser candidato a la presidencia y en las elecciones, hacen un paro y hacen una especie del, como les decía, del 1988 en México, se cayó el sistema y de repente Evo Morales ya estaba en primer lugar y lo ponen presidente. Me parece que nada más duró 15 días en su nuevo mandato el año pasado y fue expulsado del país, ¿no? Cuando México le da asilo político. Es un caso muy raro porque era un presidente muy bueno, o sea, los números que dejó Evo Morales son muy buenos, pero le ganó la ambición de poder, ¿no? Y creo que eso también nos sirve a nosotros de moraleja. Moraleja en la cuestión de que pues no hay que creernos superiores y que hay que saber decir no cuando se debe y decir sí cuando se debe. Evo Morales, él quiso perpetuarse en el poder y bueno, ahí están las consecuencias. Ahora lo tachan de dictador, ahora lo tachan del peor presidente, pero yo soy de la idea de que un error, que en el caso de Evo Morales fue perpetuarse en el cargo, no debe de borrar lo bueno que fue su administración, ¿sí? Al final en el siguiente tema, bueno, en el último tema, donde vamos a hablar de Nicolás Maduro, también vamos a hablar de la realidad de Bolivia, cómo está actualmente, porque Bolivia actualmente es un desmadre, ¿eh? O sea, se convirtió en un relajo. Pero bueno, eso ya será tema a discutir en las siguientes 2 semanas. Eh, ya es prácticamente los últimos temas, nos quedan 3 temas. Se está acabando esto. Hagan actividad. Ojo, las actividades, el cuestionario, ya les dije que pues, vale 1.4, pero lean bien. Hice intencionalmente el cuestionario de la semana pasada, donde de verdadero y falso casi todo, donde les cambiaba solamente una palabra. ¿Sí? Lean bien, porque cuando ustedes estén en la universidad y ahora que van a hacer el examen el siguiente mes, se van a encontrar con preguntas de ese tipo, preguntas que son como capciosas. Entonces, yo lo que hice fue, bueno, les voy a poner esto como para que se den cuenta de lo que viene en los próximos meses si es que sobrevivimos a esta época de enfermedades y demás. Cuídense mucho, estoy al pendiente. Hay gente que me manda mensajes y preguntándome cosas, se los contesto sin ningún problema, pero estoy al pendiente de cualquier cosa. Pónganme si seguimos trabajando así o quieren cambiarle o si quieren leer 20 hojas, qué sé yo, ¿no? Cuídense mucho, nos vemos y hasta la próxima.